Quiero que me acompañe el Evangelio de Mateo capítulo 8. Desde hoy quiero comenzar a enseñar por varios domingos acerca de lo que es la autoridad. Y en esta mañana voy a ministrar bajo el tema entendiendo lo que significa autoridad. ¿Por qué deseo enseñar acerca de esto? Porque en muchas ocasiones se desconoce y en otras ocasiones se le pasa por un lado a estas cosas, y hay personas que pierden su asignación, su destino profético, por no entender lo que significa autoridad y no entender la parte que debe asumir el creyente en ello, y que en muchas ocasiones humanamente lo vemos de una manera tan literal y tan bien, pero cuando vamos a la aplicación en la iglesia nos olvidamos de esas cosas. Y entiendo más claramente la razón por la cual Jesús en varias ocasiones tuvo que tomar algunas cosas físicas, humanas, algunas cosas que tienen que ver con la naturaleza, para poder revelar y mostrar algunas verdades espirituales. Y era porque los ojos físicos están adaptados a ver lo humano, lo físico, y que cuando la persona entiende algo en lo físico, le puede ayudar a entender algunas cosas espirituales, mostrando ejemplos físicos para hacerle ver la verdad del mundo espiritual. Y en ello tenemos que saber que todo lo que existe viene de lo que no existía. Todo lo que se ve viene de lo que no se veía. ¿Ve? Entonces, lo que no se veía es primero o es antes que lo que se ve ahora. De manera que cuando vemos algo es el resultado de lo que viene del mundo espiritual. Pero como los ojos físicos están diseñados para ver lo físico, y que cuando el hombre pecó y cayó de la gracia, se adaptó a un sistema humano, y que cuando nosotros llegamos a Jesús, automáticamente tenemos que pasarle el switch a la vida espiritual y desconectarnos de lo físico para entrar en lo que es lo espiritual. Y por eso Pablo enseñó en varias ocasiones, hizo referencia: anden en el espíritu. No estaba hablando de que íbamos a caminar en el aire fuera del cuerpo. Estaba hablando de que estando en el cuerpo físico nos podíamos mover en la tierra en lo espiritual. ¿Ve? Entonces, tomando eso allí, teniendo eso en cuenta, que primero fue lo espiritual antes que lo físico, y que lo físico es el resultado de lo espiritual, entonces vamos a entrar en lo que es el tema. Mateo capítulo 8, verso 1 en adelante, o mejor dicho, verso 5, para no alargarlo mucho allí, dice: entonces Jesús, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dice: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y aquí viene la razón: porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe.
Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahí podemos visualizar y pudimos escuchar la experiencia que tiene Jesús con este centurión. Un hombre que tenía bajo su cargo 100 hombres. Un centurión era un capitán de un grupo de 100 hombres que estaban a su cargo. Y este hombre, entendiendo la autoridad que tenía Jesús, sabía que su autoridad era física, pero que el problema que tenía apelaba o necesitaba de una autoridad espiritual. Y dice la Escritura que se acerca a Jesús para pedirle que sane a su siervo. Cuando Jesús se dispone a ir, cuando Jesús se dispone a entrar en su casa, el hombre le dice: yo no soy digno de que puedas entrar en mi casa. No soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno que entres en mi hogar. Solamente di la palabra y mi criado va a recibir la sanidad. Y el hombre comienza a dar la explicación, el entendimiento que él tenía acerca de lo que era la palabra autoridad, como él la estaba mirando, como él la estaba viendo. Y en la explicación que le da a Jesús, el centurión le estaba indicando: yo sé que tú eres un hombre que tiene autoridad sobre los espíritus inmundos, tiene autoridad sobre las enfermedades, tiene autoridad sobre los demonios. De manera que este hombre tenía una revelación amplia de lo que es autoridad. El problema en muchas ocasiones dentro de la iglesia es que la gente respeta y entiende más las autoridades de afuera que las autoridades de la iglesia. ¿Aló? Y ya le voy a ir soltando algunas cosas. El pecado o el primer pecado que se cometió en el cielo y que lo cometió Luzbel fue en contra de su autoridad. ¿Me está siguiendo? Eso nos indica que si lo que generó la caída de Luzbel y la puerta principal que generó para que Luzbel tuviera un levantamiento en contra de su autoridad fue dejar de reconocer su autoridad, que es Dios. Así que el primer pecado que se comete en el cielo fue una rebelión contra la autoridad. Y aunque la rebelión se produce años después o tiempos después, en el corazón, cuando comenzó a desobedecer las ordenanzas de su líder principal, que es Dios, ya estaba en una actitud de rebelión. ¿Aló? ¿Está aquí todavía? Así que necesitamos como iglesia entender lo que significa autoridad y cuál es mi papel allí. ¿Cuál es nuestro papel en ello? Ahora, normalmente cuando usted ve o un chofer en la carretera ve el cono anaranjado y ve a algunas personas uniformadas, bien sea de verde, de azul, de los colores que están utilizando las autoridades, ¿qué hace usted normalmente? ¿Pasa volando por donde ellos están? ¿Por qué? El ojo físico está mirando. Inmediatamente eso le envía una información al cerebro y dice: hay autoridades, hay autoridades.
hay que reducir la velocidad, hay que bajar la velocidad. Y automáticamente el cuerpo comienza a accionar. ¿Me está siguiendo? De igual forma tiene que ser en lo espiritual. Ya vamos a seguir desarrollando. De manera que todos tenemos que entender que la raíz de todo esto viene desde lo espiritual, y que todo el que posee una autoridad es porque tiene algo que ha sido delegado por el Señor. ¿Correcto? Voy aquí para poder aclarar algo que a través de los años se ha enseñado de una manera incorrecta y que muchos lo han tomado como una verdad y que no es una verdad. Cuando Dios estableció el primer hogar y la primera familia en el huerto del Edén, Dios se encarga de bendecir esa familia. ¿Por qué? Porque Él era la única autoridad existente en ese momento. Porque Él es la fuente de toda autoridad. ¿Me está siguiendo? No habían personas que realizaron matrimonios en la tierra. No lo había. Sino que Dios mismo los bendice diciendo: multiplicaos y llenen la tierra. Dios desató su bendición sobre aquella pareja. Le estaba diciendo: tienen la autorización para unirse conyugalmente y procrear y llenar la tierra. El Eterno, como autoridad, en aquel momento desató bendición sobre aquella pareja. Ahí se caen dos becerros de oro. Uno, de aquellos que dicen que el matrimonio solamente es permanente cuando viene de lo espiritual y que no es necesario casarse por las autoridades civiles. Dos, que todo lo que Dios autoriza lo bendice, y ahí no hay matrimonio entre un hombre y otro hombre, ni entre una mujer y otra mujer. Un hombre y una mujer. Así que Dios como autoridad los bendice. Pero años más tarde, después de lo que conocemos como el diluvio de Noé, Dios le permite al hombre establecer lo que conocemos como el gobierno humano, y se establecen autoridades sobre la tierra para regir las actitudes del hombre. Imagínese o piense usted todos los accidentes que han acontecido habiendo leyes. Ahora piense usted cuántos accidentes hubieran si no hubieran leyes. Si habiendo leyes todavía hay accidentes, ¿cómo sería sin leyes? ¿Cómo serían las leyes de conductores, choferes sin leyes de tránsito? Sin unos faros que prendan amarillo, azul, mejor, amarillo, rojo y verde. Ya metí el azul ahí. Sería un desastre. Entonces las leyes vinieron para crear y establecer un orden sobre la tierra. Para eso Dios estableció las autoridades. Las autoridades están establecidas y están puestas por el Creador para establecer un orden sobre la tierra. De la misma forma, o mejor dicho, debería ser mejor, como opera allá afuera el sistema para establecer un orden, de la misma forma en la iglesia Dios estableció autoridades para establecer orden. Es el mismo principio. Y tanto la autoridad física como la autoridad espiritual se desprenden del Eterno, del Creador. Él fue el que estableció las autoridades. De manera que cuando entendemos los principios de autoridad, oiga bien esto, nos vamos a evitar muchos problemas. Hay gente que está en el desierto porque no quieren reconocer autoridades. Aló. Estos principios nos van a ayudar a avanzar de manera más rápida. Y que por toda la Biblia nos vamos a encontrar varios casos donde Dios establece eso. Por ejemplo, cuando llegó
El suegro de Moisés, donde Moisés estaba, él estableció ciertas cosas y le dijo a Moisés ciertas orientaciones y consejos. Si sigues así, le dijo Moisés a él, Moisés, te vas a acabar la vida, no vas a aguantar, no vas a soportar. Debes poner líderes que gobiernen sobre 100, líderes que gobiernen sobre 1000, líderes que gobiernen sobre 50 y líderes que gobiernen sobre 10. Y así vas a evitarte un poco de carga y vas a encargarte de las cosas que tienen más peso, los problemas más fuertes que te lleguen a ti. Y eso hizo Moisés, estableció diferentes grupos para poder tener en este aspecto un mayor control y una mayor dirección a través de sus líderes. Así que ahí establecieron leyes, establecieron líderes delante de ese grupo. Cuando vamos al Nuevo Testamento nos encontramos con varios principios que habla Pablo a Timoteo y que posiblemente me estoy adelantando aquí. De manera que el centurión reconocía y entendía los principios de autoridad. ¿Por qué? Veamos uno de estos versículos donde él habla acerca de eso. El centurión, verso 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Un centurión era un capitán sobre 100 soldados. Pero él dice, yo también soy hombre, que no me mando solo, sino que estoy bajo autoridad. Dígale al que está a su lado, tóquele el hombro y dígale, todos tenemos autoridades. Hermano, hay autoridades por todos lados. Hay autoridades en las calles, en donde trabajas tienes autoridades. En la iglesia hay autoridades. En el hogar hay autoridades. Donde sea que estemos, vamos a encontrarnos con autoridades. Donde sea que vayamos. Yo puedo salir de la casa o de la iglesia, debo decir, de esta casa, e ir a predicar a una iglesia posiblemente más pequeña que tenga 30, 40, 50 miembros. Pero cuando yo entro en esa casa, oiga bien este principio, cuando entro en esa casa, aunque tengo una congregación por la gracia de Dios que me ha permitido pastorear una congregación grande, aunque entre ahí, yo entro a estar bajo la autoridad de ese pastor. ¿Por qué? Porque él es la autoridad de esa iglesia. Hay gente que quieren el ministerio apostólico, es porque quieren mandar sobre todos. Y oiga bien este principio. Oiga bien este principio. Pablo no mandó sobre ninguna iglesia que no había establecido él. Él tuvo autoridad como apóstol sobre las iglesias que él había establecido. Entonces, en esta casa puede llegar un apóstol, pero cuando entra en esta casa llega a estar bajo la autoridad de los pastores de esta casa. Porque no es una congregación que él estableció. Ahora cuando llega el pastor Gregorio, donde manda capitán, no manda marinero. ¿Me está siguiendo? Y en esto quiero honrar la vida del pastor. Hay gente que me dice estas palabras y yo se lo dije a él. ¿Cómo es que la iglesia tuya es más grande que la iglesia del pastor Gregorio? ¿Cómo es que es más grande? Y la principal es más pequeña. Eso no tiene que ver con eso. Porque usted está mirando solamente donde él está, pero no está mirando las otras iglesias que ha establecido, que ha comprado y que ha tenido que construir. Sinamaica, Caja Seca, el local de Caja Seca lo compró. Y si él agarrara todo lo que ha invertido en todas las iglesias
que tiene y que ha establecido y que ha comprado, entonces tendría un templo más grande. ¿Me está siguiendo? Entonces, cuando uno entiende lo que es autoridad, aunque tengamos una iglesia más grande, sé que Él es mi autoridad y le debo respeto. Así que el centurión estaba entendiendo que él estaba bajo autoridad, pero también tenía gente bajo su cargo. Es decir, que él entendía que tenía gente por encima, pero también tenía gente a las cuales él dirigía. Y que cuando le habla a Jesús acerca de esto, le estaba diciendo: yo sé que tú estás bajo la autoridad del Creador, del Padre, pero también sé que tienes autoridad sobre los demonios, tienes autoridad en la tierra. El hombre estaba entendido en autoridad. Esto es tan delicado que el mismo David nos enseña acerca de esto. David se encontró con Saúl, que lo estaba persiguiendo para matarlo. Lo estaba buscando para matarlo. Y uno de los hijos de Sarbia estaba ahí, uno de sus familiares, era primo. Le dice: Dios te lo ha puesto, mátalo. Y David dijo: que Dios me libre de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Y oiga bien, Saúl ya no tenía la presencia de Dios. Saúl ya estaba desechado. Saúl lo atormentaban los demonios. David lo único que hizo fue cortarle un pedazo del manto para llevárselo y dárselo como evidencia de que él había tenido la oportunidad de matarlo y no lo hizo. ¿Por qué no levantó su mano contra el hombre que estaba ya desechado? Si David mata a Saúl, pierde el reinado. Y el hombre estaba caído y David estaba ungido. Aunque hombres caigan, mujeres caigan del cuerpo de Cristo, usted no se levante para levantar su voz en contra de ellos, porque se está metiendo en problemas con Dios. En una ocasión, un hombre que tenía un periódico en un país, hubo un acontecimiento de un ministro, cayó, y el hombre publicó en su periódico aquel hombre que había caído, que había pecado, y publicó la historia de cómo había acontecido todas las cosas. Y en una ocasión Dios lo llama, porque era cristiano también, y le dice: si un hijo tuyo peca, ¿tú lo publicarías por tu periódico? Y él le dijo: Señor, yo no lo haría. Y el Señor le dijo: entonces, ¿por qué publicas a mi hijo ahí? Es impresionante ver cómo por las redes se malpone directamente y se habla de la gente directamente. Uno de los pecados más fuertes son esos. Y a veces no lo vemos, vemos el adulterio, vemos la fornicación y otros pecados que son más sobresalientes. Pero el principal pecado en la Biblia y el más grande es levantarse contra una autoridad. De manera que aquí el centurión nos da ejemplo de que él había aprendido a estar bajo autoridad, pero que también tenía gente a su autoridad. Y estaba reconociendo la autoridad de Jesús. Podía decir: yo soy un centurión, no dependo de nadie, no necesito de nadie. ¿Para qué voy a reconocer la autoridad de este hombre? Pero tuvo la humildad de reconocer que en Jesús había autoridad. ¿Me está siguiendo? Así que este centurión expresa en primer lugar que él estaba bajo autoridad. Como ya lo hemos dicho, es depender o tener
otras autoridades por encima. La palabra bajo indica debajo, indica estar debajo a tiempo y estar sujeto a esa autoridad. Cuando vamos a la parte de la milicia maneja en muchas ocasiones estos principios erróneos porque lo practican de una manera para dañar a veces a la gente, pero también entienden lo que es autoridad. Cuando un capitán se pone en un lugar, el que está por debajo inmediatamente se para firme. Y no estoy diciendo con esto que usted va a ver un anciano, un diácono, un ujier o al pastor y se va a parar firme en la calle. Yo no estoy diciendo eso. Estoy colocando ejemplos. Los que han estado en la milicia saben que cuando alguien llegaba, que es una autoridad, automáticamente el que está por debajo tenía que parársele firme. ¿Qué indica eso? Reconocimiento de autoridad. Ahora, nosotros no necesitamos pararnos firmes a otras personas. Necesitamos reconocer la autoridad que hay en ellos. ¿Está siguiendo? Cuando hablamos de autoridad, indica eusousia o exousia, que es derecho legal para usar el poder. Derecho legal para usar el poder. En este caso, hablando de las autoridades físicas, el derecho legal para portar un armamento y usarlo. No va a llamar al que está por encima: ay, ¿puedo usar la pistola? ¿Hay un ladrón aquí? No, simplemente usa la autoridad que tiene ahí adentro, dentro de él, y que tiene la autoridad para usar el poder, el armamento, las espadas en tiempos antiguos. Así que alguien que tiene autoridad es que tiene un derecho legal para usar el poder. Habla de derecho de jurisdicción y que también tiene libertad y poder o potestad para usarlo. Así que en este caso, cuando hablamos de la iglesia, Romanos capítulo 13, vaya conmigo allá. Cuando hablamos de la iglesia debe entender que un líder o un ministro no es solamente el líder ministro dentro de la congregación, donde sea que esté. Que en parte no tiene jurisdicción para ordenar, en algunos lados es otra cosa. Veamos lo que dice aquí Romanos capítulo 13. Dice el verso 1: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿A quiénes está ordenando que debe haber un sometimiento? La palabra someterse tiene que ver con sujeción, tiene que ver con obediencia, tiene que ver con estar sumiso o sujeto. ¿A quiénes? A las autoridades superiores. Por ejemplo, cuando vamos al orden de la iglesia, de repente la pareja pastoral no es el hombre el que es el pastor, sino la mujer la que es la pastora. Pongamos un ejemplo como ese. Cuando se da ese caso, la mujer es la que dirige la iglesia porque ella es la pastora. Ella es la que tiene el doma. El hombre es la ayuda idónea ministerial. Pero cuando la mujer llega a la casa, cambian los papeles. El hombre es la autoridad de la casa y la mujer es la ayuda idónea de la casa. Entonces, cuando la gente no entiende esas cosas, no es que yo mando, yo soy la pastora en la iglesia, yo soy la líder, entonces en la casa también quiero ejercer esa autoridad. No, sucede solamente en el caso del hombre, que esa autoridad en la iglesia, cuando es el pastor, el que tiene el don pastoral, y también ejerce autoridad en la casa porque es la cabeza de la casa. Ay, Dios mío. Si la mujer
es la creyente en el hogar y el marido es el inconverso. Y aunque llegue borracho, no estoy dando licencia para pecar. Aunque tu marido llegue borracho a la casa, no tienes derecho de decirle: ese hijo del diablo que viene borracho. Y si el marido llega a la casa a pedir comida, y por supuesto está cumpliendo con suplir la casa, traer la provisión para la casa, pide la comida aunque esté borracho, tienes que darle la comida. Tienes que atenderlo. Y no estoy hablando de eso porque soy hombre y apoyando a los hombres, no, porque ese es el orden divino de autoridad. En el caso de la mujer continuamente, oiga bien esto, continuamente va a estar bajo autoridad. Esa fue una de las partes y de los regalitos que le dieron en el huerto del Edén. Eso no es culpa de nosotros. Tu deseo será para tu marido. La mujer está bajo la autoridad de los padres y en muchas ocasiones se casan erróneamente teniendo esto en mente: voy a casarme para salir de este yugo de papá y mamá, pero cuando salga y se case va a estar bajo otra autoridad que es el esposo. ¿Por qué el Señor, cuando habla en Efesios capítulo 5 acerca del orden matrimonial, por qué le dice al hombre que debe amar a su mujer y a la mujer le dice que debe respetar a su marido? ¿Por qué no le dice a la mujer que debe amar a su marido igualmente como el marido lo debe amar a la mujer? Porque el problema del hombre es que deja de amar. La mujer se entrega para toda la vida, pero el problema de la mujer es que en muchas ocasiones se mete en problemas cuando no respeta al marido. Quédate quieto, quédate quieto. Ahora, ¿en dónde está la sabiduría, mujer? La mujer sabia edifica la casa. Si usted ve que el marido está haciendo cosas incorrectas, vaya a la autoridad superior. Padre celestial, aquí estoy delante de tu presencia. Tú eres la autoridad de mi marido. Haz lo que tengas que hacer, corrígelo, alínealo al cielo. Y ahí usted no se mete en problemas. Apeló a la autoridad superior. Y olvídese de que Dios va a dejar que las cosas pasen. Él siempre trae su corrección en su tiempo y sabe cómo hacer su trabajo. Así que cuando entendemos el principio de autoridad, el derecho legal de alguien para usar el poder, y que estamos bajo autoridad, donde sea que estemos tenemos autoridades, pero también algunos ejercemos autoridad hacia abajo. Por ejemplo, usted puede ser dentro de la congregación un líder, puede ser un anciano, hasta un ministro, pero si usted está trabajando en una empresa, usted en la empresa no es el que manda ahí es el jefe. Yo tengo que entender hasta dónde está mi jurisdicción, hasta dónde llega mi derecho de usar el poder. Una vez que una autoridad de esta nación pasa las líneas del país y entra a otro país, ya no tiene autoridad para ejercer, porque no es su jurisdicción. Así que como hijos de Dios tenemos que entender y saber eso. De repente usted es el hermano mayor y está trabajando con su hermano menor, pero el hermano menor es el dueño de la empresa. Usted no puede ejercer autoridad ahí como hermano mayor. Usted ahí es un trabajador. Aló. Pastor, es mejor que hubiera tocado otro tema, pero esas cosas no, por favor. Entonces a veces pecamos contra autoridades. Y oiga bien lo que dice aquí.
Sométase toda persona a las autoridades superiores. Y aquí dice el porqué, la razón. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. Es decir, que nadie puede tener una autoridad si desde el cielo no le ha sido dada. Por eso Jesús en una ocasión le dijo a aquel hombre: no tuvieses autoridad sobre mi vida si no te hubiese sido delegada desde arriba. Es decir, Jesús reconoció que aquel hombre tenía autoridad sobre él porque el cielo se lo había delegado. Pablo le dan una bofetada en la cara, inmediatamente dice, lo ofende y le dice: el Señor te va a golpear a ti. Y salió uno por allá y dijo al sumo sacerdote: ¿le dices esto? Y Pablo dice: no sabía que era el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque la escritura enseña que nadie podía maldecir al sacerdote, al sumo sacerdote. De hecho, si alguien se oponía en el oficio sacerdotal en contra de un sacerdote, según la ley, tenía que ser muerto ahí mismo. Tenía que ser apedreado allí mismo. De manera que Pablo, entendiendo esto, dice: hey, no hay autoridad sino de parte de Dios. Pastor, pero usted sabe cómo están las cosas en el país. No hay autoridad sino de parte de Dios. Esto no quiere decir que si alguien ejerce su autoridad mal, Dios sea responsable. No, Él es responsable de la autoridad que Dios le delegó. Tú eres responsable de la autoridad que Dios te ha delegado. Y lo hagas para bien o lo hagas para mal, vas a entregar cuenta de la autoridad. Pero Dios la dio, la entregó. Así que no hay autoridad sino de parte de Dios. Hablando del sistema de la tierra y hablando del sistema de la iglesia. ¿Me está siguiendo? Alguien de repente puede congregarse en una iglesia y puede tener más conocimiento que el pastor o la pastora. Puede tener más conocimiento que ellos, más años en el evangelio, más tiempo predicando, pero cuando llega a esa iglesia tiene que sujetarse al pastor. De hecho, bíblicamente un evangelista no puede estar sin pastor. Un profeta, algunos profetas pueden estar sin pastores, que son profetas a las naciones y a la vez son pastores. Un maestro tiene que tener un pastor o un apóstol. Otro pastor tiene que estar bajo autoridad de un pastor o de un apóstol. Así que todos vamos a estar en diferentes aspectos bajo autoridad y en algunas ocasiones ejercer autoridad. Así que no hay autoridad sino de parte de Dios. Es decir, lo que Pablo está expresando y explicando aquí, que no existe una autoridad en la tierra que no haya sido delegada por Dios. Porque todo el que ejerce autoridad es porque está delegado una autoridad. Que lo ejerce legal o ilegal, está delegado una autoridad. ¿Aló? ¿Está aquí todavía? Quiero soltar cosas aquí. Dice: y las que hay, usted lo lee mañana, le dice las que hay, lo lee el año que viene, dice las que hay. Lo lee dentro de 10 años, dice las que hay. No le va a cambiar. Las que hay por Dios han sido establecidas. En otras palabras, por Dios han sido permitidas que estén.
Esto nos enseña algo, que cuando entendemos estos principios y que la autoridad no depende de la condición del corazón de la persona, sino que depende es de mi sujeción dentro de los principios de Dios, por supuesto. Porque Pablo le dice a la mujer que debe estar sujeta al marido dentro de lo que cabe principios del cielo, no fuera. No fuera. Verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, ¿a quién resiste? A lo establecido por Dios. O podríamos también decir a lo permitido por Dios. El que se opone a la autoridad entonces también se está oponiendo a lo que Dios estableció. ¿Y quién le gana a Dios? Dios siempre va a andar dentro de lo que Él ha establecido, no por los motivos que alguien pueda tener, sino de lo que Él ya estableció. Dios amaba a Job, por supuesto. Pero cuando Satanás se presentó delante de Dios, le dijo: hey, tú lo has rodeado con bienes. Pero luego le dijo algo más: suéltalo para tocarlo. ¿Por qué? Porque Job había abierto algunas puertas, y lo dice él mismo al final de su libro. Lo que yo temía me sobrevino. Es decir, Satanás tuvo autoridad para llegar delante de Dios para pedir que pudiera tocar a Job. ¿Por qué? Porque el temor de Job le abrió la puerta. Job ofrecía sacrificio al Señor pensando: por si mis hijos pecaron, por si mis hijos fallaron, y no vaya a ser que el Creador se moleste con ellos. Ahí abrió la puerta. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el reino trabaja bajo principio. Trabaja de acuerdo a lo que Él estableció. Y el reino siempre va a estar de acuerdo con lo que Él estableció. Tengamos los motivos o no tengamos los motivos, el reino va a estar de acuerdo con lo que Él estableció. Los motivos siempre van a haber. Pastor, pero es que esa autoridad no es correcta. Pastor, pero es que esta autoridad me maltrata. Pastor, pero es que esta autoridad hacen estas cosas. Usted le debe respeto. Yo sé que esto está chocando con muchas cosas, pero aunque el padre de la familia sea un borracho, no le da derecho a los hijos que le digan a su padre, lo ofendan y lo maltraten. Porque él puede estar cometiendo un pecado de borrachera, pero el que hace eso estaría cometiendo un pecado superior, que es rebelarse contra su autoridad. Ahí donde está el asunto. No es fácil de digerirlo y pasarse ese trago amargo, pero hay que pasárselo. Sí. Mi padre, que gracias a Dios ya está en el cielo, y no porque quise que se fuera, sino que agradezco que entró al cielo. Ya se graduó. Él no viene más para acá, yo algún día iré para allá. Entonces, si mi padre faltara en algo y yo le faltara el respeto por ello, incurriría un pecado superior, y a quien Dios defendería es a Él, porque Él es el que tiene autoridad. La balanza se pondría del lado del que tiene y está ejerciendo autoridad. Porque yo estoy cayendo en el mismo ámbito de él. Ahora, si mi padre falla y yo mantengo mi principio del respeto hacia él y apelo a la autoridad superior, Dios se encarga de tratar con él. Pero si yo inquiero,
si yo violo el mandamiento del Señor de honrar padre y madre, entonces también estoy cometiendo pecado yo también. ¿Y para dónde se va a inclinar la balanza? Para el que tiene autoridad en ese caso. Esto no es fácil digerirlo, pero esos son los principios que están establecidos. Ahora, si alguna autoridad falla y yo no fallo, sino que mantengo mi actitud justa delante de Dios, lo que Jesús le dijo a Juan, nos conviene que cumplamos toda justicia. Estaba hablando, el orden es que yo tengo que llegar delante de ti, tú tienes que bajarme a las aguas. Ese es el orden. Eso es lo justo. Cuando tú cumples la voluntad de Dios, estás haciendo lo justo. Entonces, cuando una autoridad falla y yo hago lo justo, la autoridad del cielo va a estar, la balanza se va a inclinar del que está viviendo en justicia. Para allí es que se va a inclinar la balanza. Pero si el que debiera vivir en justicia practica también un pecado de rebelión en ese aspecto, un pecado de falta de respeto a esa autoridad, entonces la balanza se va a inclinar para el lado del que tiene autoridad. Por eso Pablo está diciendo, el que tiene autoridad es de parte de Dios o está permitido por Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Parece algo ilógico, legales o ilegales. Y aquí yo sé que a algunos no les gusta esto que voy a decir, pero no le falte el respeto ni ofenda a las autoridades de este país. Bendígalos y ore por ellos. Ahí estaría del lado de la justicia y es donde el cielo puede accionar a favor de su vida. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone. A lo establecido por Dios resiste. Y mire lo que dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Está diciendo que todo el que resiste, vamos a ver la palabra condenación aquí. La palabra condenación aquí indica la función o el efecto. Pro o en contra, habla de cometer un crimen o una sentencia, o por cometer el crimen viene una sentencia, una condenación, un juicio, o es juzgado. Es decir, cuando alguien se pone a una autoridad, está entrando en un cubículo de juicio, y no para ejercer autoridad, sino para que ejerzan autoridad sobre él. Se convierte automáticamente en un acusado delante del tribunal del cielo. Y eso no tiene que ver cuán espirituales somos. No tiene que ver con los cargos que podamos tener en la iglesia. No tiene que ver con esas cosas. Simplemente son reglas que rigen el reino de Dios en la tierra. Están establecidas. De manera que cuando alguien se opone a una autoridad, dice que acarrea condenación. Y acarrear condenación es entrar en un juzgado para ser el que será enjuiciado y juzgado. Y no dice en base a las condiciones que tenga la autoridad. Por eso el maestro Elí ha enseñado en ciertas ocasiones que cuando alguien no está de acuerdo en una iglesia con las cosas que se hacen en la iglesia, no se oponga a la autoridad. Lo mejor es que busque otra congregación que se adapte a lo que él quiere o lo que ella quiere. ¿Ve?
pero no se oponga a la autoridad. Yo duré 2 años en una congregación que lo que estaban haciendo no me gustaba para nada. Y estoy hablando de pecados morales. 2 años. Mi esposa ahí es testigo. Me decía, si no corres tú, corro yo. Y le dije a mi esposa, ya va, quédate tranquila, vamos a correr los dos juntos, pero en el momento de Dios. Y nos dedicamos a orar, y yo buscando la dirección de Dios y diciéndole, Señor, dime qué voy a hacer, Señor, dime qué voy a hacer, dime qué voy a hacer, y orando por el líder. Hasta que Dios me dijo, sal. ¿Y sabe por qué estoy aquí? Porque salí en el tiempo de Dios. Entonces, cuestiones como esa es preferible, hey, hay una autoridad ahí, y si vas a hablar debes saberlo cómo hacerlo, porque te puedes meter en problemas. David estaba en el terrado del techo de la casa, miró a Betsabé que se estaba bañando, la codició, la deseó, la mandó a buscar, la trajo para su casa, se acostó con ella, la embarazó, y después que la embarazó mandó a traer al marido de la mujer para que se acostara con ella y meterle el muchacho a Urías. Pero el hombre no quiso entrar en la casa, se quedó en la puerta de la ciudad, que hay otras cosas ahí que el hombre cometió mal, se quedó ahí. Entonces David manda al hombre para la guerra de nuevo, le envía a su capitán, a su jefe allá, le dice, a este hombre me lo vas a poner frente a la batalla y lo van a dejar solo para que lo maten. Mire todo lo que hizo, ¿no? Se acostó con la mujer, la embarazó, le quería meter el muchacho al marido. Todas esas cosas las maquinó David. Y después mandó a matar al marido en la guerra. Dios le habla a Natán. Vas a ir donde está David. ¿Quién es Natán? Natán era el profeta de ese tiempo. Pero Natán no se acercó a donde estaba David. Le dijo, tú eres un sinvergüenza, David. Tú agarraste a la mujer de Urías, la codiciaste, te acostaste con ella, le montaste a un muchacho, se los querías pegar a Urías. No le dijo, hey, mataste a Urías también, te convertiste en un asesino. No le dijo esas cosas. Él llegó tranquilito y le dijo, hey, David, tú eres el juez de la ciudad. Tengo una situación que tratar contigo. David, hay un problema. Hay un hombre que tenía 100 ovejas o varias ovejas, y el hombre vino y había otro hombre que tenía una sola corderita, una sola, mientras que este tenía muchas de dónde agarrar. Pero sin embargo el que tenía mucha agarró la que tenía aquel hombre solo, una sola corderita, y se la agarró para él. David dice, ese hombre es digno de muerte. A lo que como juez de Israel dio la sentencia, el profeta dijo, ese hombre eres tú. Te acostaste con la mujer de Urías, lo mataste, pudiendo agarrar mujeres de la ciudad, teniendo cómo escoger, agarraste la que no era tuya. Y ahí es donde David entiende y despierta a la acción que lo había envuelto. El pecado es un embrujo a los sentidos. Ahí es donde David entra en sí y dice, grande es mi pecado. Pero ¿cómo le habló el profeta? Le habló teniendo entendimiento de que David era autoridad sobre él. ¿Está siguiendo? Era un rey, era una autoridad que estaba establecida por Dios en la tierra, imagínense. Y siendo autoridad había cometido todas las cosas que le dije. Pero David supo cómo dirigirse hacia él. Papá, mamá, están fallando. Usted como hijo tiene que saber cómo le va a decir. ¿Cómo va a hablar con ellos? Cuando mi papá y mi mamá se separaron, fue responsabilidad de mi padre.
porque él no quiso casarse con ella, teniendo ya 12 muchachos, imagínense. ¿Qué más iba a esperar? ¿Qué confirmación quería? Y así hay algunos dentro de las iglesias, ya tienen 2 y 3 muchachos y están, estoy esperando confirmación. ¿Qué confirmación? Y yo he escuchado gente que dice así, no, estoy esperando confirmación. Cuando ve, tiene 3 muchachos con la mujer, está esperando confirmación. Y yo me acerqué con respeto a papá y le dije, papá, mamá tomó esa decisión por culpa de usted. Porque ella quería casarse para servir en la iglesia, para dedicarse a Dios en ese aspecto, y usted no quiso casarse. Papá no me dijo nada. Pero si yo llego, mira papá, vos sos un sinvergüenza, un palo hubiera agarrado, un correazo aunque sea hubiera agarrado. Así que tenemos que reconocer y entender lo que es autoridad. ¿Sabe qué le he dicho yo a Ramirito y al muchacho? Aunque ustedes se casen, donde sea que vayan, ustedes van a tener una autoridad. En el caso de las mujeres, van a tener autoridades. Pero si yo los veo haciendo cosas indebidas, un trancazo aunque sea le doy. De manera que lo que está puesto está establecido por Dios. Entonces, todo el que está operando en autoridad, bien sea legal o ilegal, usted le debe respeto y lo que debe es apelar a la autoridad del cielo. Aló, gracias por esos amenes que están por ahí. Porque entonces estaríamos inquiriendo nosotros también otro pecado superior, que es el pecado principal que generó todos los demás pecados. ¿Cuál fue? La rebelión, levantarse en contra de su autoridad. Y que cuando alguien no entiende estos principios, se mete en problemas con Dios. Y estando en la iglesia, sirviendo en una congregación, posiblemente siendo un líder. Hermano, a veces me ha tocado obedecer órdenes, aunque no entiendo. Aunque no entiendo ni una papa. En una ocasión llamé a uno de mis líderes que trabajaba anteriormente para poner un uniforme en la iglesia de evangelismo. Y le dije, pastor, vamos a colocarle ahí Mateo 28 que habla del evangelismo. Y me dijo, no, coloca Efesios 4:11. Pero pastor, no tiene nada que ver con evangelismo. Esta palabra que cae mejor ahí. No, pon Efesios 4:11. Le dije la tercera vez, pastor, pero mire, coloca Efesios 4:11. Listo, Efesios 4:11 va. Y eso fue lo que le coloqué al uniforme. Bueno, Ademil es de esa guardia. Es unirse. Eso fue lo que le coloqué al uniforme. Y pude haber cambiado el versículo. Quizás no se hubiera dado cuenta porque muy pocas veces vino a visitarnos. Pero si lo hacía, entraría yo en una actitud de rebelión. Ahora pregunto yo, ¿cuántas decisiones has tomado en algunas ocasiones? No está el líder, no está la líder, no está el hermano, no está papá, no está mamá, no está el que uno entiende que es autoridad, no está, puedo hacerlo. Aunque no está la autoridad del cielo que está viendo lo que estás haciendo. Por eso cada uno de nosotros cuando entendemos lo que es autoridad, vamos a ver siempre lo que Dios ha puesto dentro de esa persona y no lo que yo quiero ver. En la tarde voy a continuar, pero voy a soltar este principio.
Ven acá. Colócate aquí de frente hacia allá. Esto es un ejemplo, no es que la hermana es así. Cuidado pues. Cuando yo solamente estoy mirando los errores que ella pueda cometer y enfoco mi objetivo en eso, no voy a ver su autoridad. Porque estoy mirando los errores, pero no estoy mirando lo que está dentro de ella. No estoy mirando la autoridad que puso Dios en ellos. ¿Por qué? Porque le dije al principio, todo lo que se creó vino de un mundo espiritual y que los ojos están diseñados para ver lo físico. Pero ahora la autoridad no se ve en ella. Tiene un uniforme en la iglesia, lo hace un poco visible. Pero estando en la calle va a estar con su vestimenta normal en la calle sin uniforme. Pero cuando yo veo la autoridad que está ahí adentro, que es a través del entendimiento espiritual, yo reconozco que hay una autoridad en ella. Y que por encima de los errores que ella pueda cometer, entonces yo no puedo juzgar o ver ese liderazgo o obviar la autoridad que está ahí por los errores que hay ahí. Y no estoy validando errores. ¿Me está siguiendo? Le estoy enseñando el principio de autoridad. Ella, si tiene errores, se arregla con Dios. Y yo tengo que mirar es la autoridad que está ahí. Puede sentarse. No es ella, no se vaya a poner después usted a mirar desde ese punto. Entonces, si usted me mira humanamente a mí, yo también tengo errores. No soy perfecto ni soy Dios. Tengo mis errores. Pero cuando uno mira, por ejemplo, uno mira a cada líder, uno sabe que el líder de arriba puede tener errores, pero yo no puedo pasarme a faltar el respeto por errores. Yo tengo que mirar la autoridad que está ahí. Tengo que mirar lo que Dios depositó ahí. Ahí hay una autoridad del cielo. Y como hay una autoridad del cielo, yo tengo que sujetarme a esa autoridad del cielo que está ahí. El problema y la razón por la cual muchos han fracasado es porque no entendieron el principio de autoridad. No reconocen autoridad. Hermanos, para mí el obedecer es facilito. Es facilito. Yo no tengo problema con obedecer. Que en algunas ocasiones me ha costado, sí, pero lo he logrado. Pero hay gente que tiene problemas con el obedecer. ¿Y por qué es así? ¿Y por qué no negro? ¿Y por qué ellos y por qué no yo? ¿Y por qué no puede ser morado? A veces, aunque no entendemos, simplemente tenemos que obedecer. Y que cuando entendemos, llegamos a tener el entendimiento de eso que obedecimos en alguna ocasión que de repente no entendíamos. Entonces, vemos la bendición por haber obedecido. Parecen cosas locas. Cosas locas. Las que a veces Dios hace. Cuando a mí me dijeron para venir a la villa a predicar, yo tenía mis buenos negocios en Maracaibo. Yo no estoy diciendo que menospreciando lo de Dios. Tenía buenos negocios. Yo con lo que trabajaba 2 meses, con los negocios que Dios me dio también, por supuesto, me había dado. 2 meses podía vivir el año completo. Bueno, aquí está Irma, que iba allá a comprar mercancía donde yo estaba. Al mayor. En esos 2 meses yo vivía lo que era el año.
Pero parece loco, suelta aquí, te vas para la villa. Una loquera. Pero aunque no entendía, obedecía a Dios. Y ahora, aquí, hoy, estoy viendo y entendiendo el por qué Dios me sacó de allá. Porque ahora los negocios ya no existen, no están. Los quitó el gobierno, quitó todos esos negocios. Y los que yo le vendí perdieron los negocios. Pero Dios me metió aquí en la iglesia a pastorear. Entonces a veces hay decisiones que no vas a entender, pero simplemente obedece. Obedece. Y la obediencia va a traer bendición. Y si alguien está, déle ese aplauso fuerte al Señor. Y si alguien ejerce autoridad y lo hacen injusticia en contra de usted, mientras usted se mantenga justo, la balanza estará del lado de usted. Pero si usted viola y cae en el terreno también del enemigo, en contra de la autoridad, la balanza se va a ir para allá. Aún si un enemigo tuyo, dice la Biblia, recibe el castigo por parte del Eterno y tú te alegras y lo celebras, Jehová se puede voltear y venir en contra de ti y dejar de reprender al que actuó injustamente para comenzar a traer juicio sobre tu vida. Así es como funciona el reino. Cierre sus ojos ahí donde está y hable con Dios. Sé que hay cosas que no son fáciles de mirar, pero es la forma como Dios trabaja. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque aunque hay cosas a veces que no hemos entendido, pero hemos visto que tenemos que obedecer, Señor. Te agradecemos por ello. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Tú nos amas, Señor. Tú tienes amor por tus hijos y tu iglesia. Gracias, Señor. Hable con Dios ahí donde está. Y cada uno de nosotros nos evaluamos y miramos en qué área estamos fallando con respecto a la parte de autoridad. ¿En qué área hemos fallado a Dios? Y hemos pensado que posiblemente Dios estaba de nuestro lado. Que Dios estaba de nuestro lado. Señor, hoy te pedimos perdón. Te pedimos perdón las veces que nos hemos levantado con autoridades o en contra de autoridades. Te pedimos perdón, Señor. Si le hemos faltado el respeto a nuestros padres, Señor, perdónanos. Si le hemos faltado el respeto, Señor, a nuestras autoridades espirituales, perdónanos, Señor. Si le hemos faltado el respeto a las autoridades de esta nación, te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, oh Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu misericordia que ha estado con nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, porque hoy podemos tener un mejor conocimiento de lo que significa autoridad
y nuestra sujeción a las autoridades. Te pido que lo que no haya quedado claro lo aclares. Te pido, Señor, que lo que no haya quedado claro traigas esa iluminación a cada corazón. Y que todos podamos entender, Dios mío, que aunque ejercemos autoridad en algún sitio, también estamos bajo autoridades. Y que le debemos obediencia, Señor, dentro de tus principios, dentro de lo que tú has establecido en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amplía nuestro entendimiento. Amplía nuestro entendimiento, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Te lo pedimos, oh Dios, para que seas tú, Dios mío, aclarando, trayendo la luz a nuestras almas. Y que si hemos pecado en contra de las autoridades, Señor, no sigamos cometiendo la misma falta y podamos seguir corrigiendo nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, porque la obra que has comenzado en nuestras vidas, tú la seguirás perfeccionando. La seguirás culminando en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Mientras la iglesia sigue orando allí a Dios, yo quiero llamar a los amigos, amigas que hoy están aquí, que todavía no han tenido la experiencia especial de poder encontrarse con Jesús y recibir a Jesús como Salvador. ¿Habrá alguien más en esta oportunidad que quiere entregarle su vida a Jesús? ¿Habrá alguien? Si usted está aquí y todavía no tiene a Jesús, venga, Jesús, Él le ama. Él le ama y quiere cambiar su vida, quiere transformar su corazón. Solo sal de tu asiento y ven a Jesús. Ven a Jesús. ¿Habrá alguien en este lugar que quiere entregarle su vida a Jesús? Que todavía no tenga a Jesús en el corazón. Vamos, sal de tu asiento y ven a Él. Él te ama y quiere cambiarte. Ven a Jesús. ¿Habrá alguien en este lugar que quiera recibir a Jesús? Venga. Todos son hijos de Dios. ¿Habrá alguien en este lugar que todavía no le ha entregado su vida a Jesús? Salga de su asiento y venga a Él. Él le ama y quiere cambiarle. Quiere transformar su vida. ¿Habrá alguien? Los que nos están viendo a través de las redes sociales y los que están aquí que todavía no han recibido a Jesús, usted con esta oración le va a entregar su corazón a Jesús. Bienvenido. Si hay alguien más, bienvenido. Bendiciones. Vamos a orar por él. Alguien más que quiera entregarle su vida a Jesús y que quiera realizar esta oración, diga: Señor Jesús, en este momento yo reconozco que te necesito. Te pido que me perdones y me limpies con tu sangre preciosa y escriba mi nombre en el libro de la vida. Desde hoy, Señor, te pido que me perdones y cambies todo mi ser. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bríndele ese fuerte aplauso a Jesús.